Bien, compañeros, vamos a discutir posiblemente el último videotutorial del curso, y el cual está vinculado pues al tema de cierre, que tiene que ver con el cálculo de áreas, ya sea áreas debajo de la curva o áreas entre curvas, ¿no? Lo primero que pudiéramos notar es que si ingresamos a nuestra sesión de WebAssign, dentro del apartado de recursos habrá un cuarto recurso que no es otra cosa, más que un fragmento del documento que conformaría nuestra lista 6 en la plataforma de Classroom, pero que pues aquí la he subido y que se enfoca exclusivamente al apartado de áreas, ¿no? Como su título lo indica. Si descargamos el archivo y lo abrimos, pues vamos a notar algo como lo que está aquí, ¿no? Usando el método descrito en clase, calcule las áreas, si es posible, de las siguientes regiones, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es ese método? Pues es precisamente el que expondré mediante este video tutorial, y para el cual pues haremos referencia precisamente a esas páginas que posiblemente ya revisaron de los textos que hemos seguido pues en este curso. El primero, el de Purcell, que está en la plataforma Classroom; el segundo, el de Stewart, que está en la plataforma de WebAssign. Debo reconocer que una vez que revisé y que preparé precisamente este video tutorial, me di cuenta de algunas ventajas que tiene el Stewart sobre el Purcell, pero pues bueno, vamos a discutir ambos textos, al menos en el apartado que nos interesa un poco, ¿no? Si me enfoco precisamente al texto de Purcell, las páginas que les solicité hicieran una revisión, y ya sabemos que hacer una revisión nos obliga pues a una lectura de comprensión y a una toma de nota de acuerdo a lo que consideremos más o menos importante. Si ya la hicieron, pues bueno, ahí son 4 o 5 páginas, no recuerdo el número preciso de páginas que les encargué, pero todas están precisamente en la sección 5.1, el área de una región plana, ¿no? Hay dos maneras de trabajar por lo menos esta cuestión de área de una región plana. Una primer manera de abordarlo es mediante el análisis de una región que queda por arriba del eje, ¿no? Cuando queda por arriba del eje, pues resulta ser que sin mayor dificultad podemos determinar esa área. Hace referencia Purcell precisamente a esta figura, la figura 1. Creo que es algo de lo que más o menos hemos trabajado en las actividades previas. Tenemos pues un fragmento de una función delimitada precisamente por los extremos de integración que nos interesen, y que particularmente se encuentra pues por encima del eje de las X, ¿no? que es esta primer manera de abordarlo. Pues en un caso como esos, y nos dan un ejemplo concreto, esta función f de x o y igual a x a la 4 menos 2x a la 3 más 2, y nos dice que esté entre x igual a menos 1 y x igual a 2, ¿no? Entonces, para un caso concreto como sería este ejemplo 1, la gráfica queda delimitada de esta manera. La región que nos interesa pues es precisamente la que está sombreada de azul y que va pues de menos 1 a 2, ¿no? Aquí el autor hace un análisis como el que seguramente ustedes han venido haciendo en su texto, en sus notas, y en los ejercicios que han resuelto, y pues creo que no habría mucho que comentar adicionalmente.
Eh, Debo aclarar que Purcell durante su exposición está haciendo referencia a que hagamos pues primeramente un análisis un poco como llaman me parece que algunos pedagogos y gente que sabe de didáctica, un poco heurístico, basándonos un tanto en la intuición y desde luego en conocimientos previos que nos conducen a hacer estimaciones, y por eso es de que vemos este simbolito de aproximado, y por eso es de que si uno leyó con cierta atención, habla de que el valor calculado es suficientemente cercano a nuestra estimación 6, ¿no? ¿Cómo fue que sacó esta estimación 6? Bueno, aquí nos hace referencia a cómo es que pudo haber sacado esa estimación. Es desde luego una manera muy básica de aproximarse, es desde luego quizá algo que está detrás pues de todo el procedimiento. No me voy a detener en esos aspectos, avanzaré un poco más porque pues lo que me interesa es que hagamos uso ya de herramientas un poco más sofisticadas que hemos venido desarrollando pues a lo largo de los días, ¿no? Ya en este curso. Una segunda situación que se presenta rápidamente es cuando tenemos una región debajo del eje. Y comienza haciendo una afirmación categórica que los compañeros de por ejemplo ingeniería civil pues saben muy bien, ¿no? No tiene mayor sentido hablar de áreas negativas. Vaya, para efectos pues de aspectos de construcción, ¿no? Si nos enfocamos a esa situación, pues un área negativa, ¿cómo la puedo interpretar? Eso no quiere decir que no podamos tener integrales negativas. Pues creo que a lo largo de los ejemplos que han realizado, en más de una ocasión les ha salido o les ha arrojado un resultado negativo, y eso pues no tiene nada de malo. La situación se vuelve distinta cuando estamos enfocados en calcular áreas, y cuando estamos enfocados en calcular áreas, reitero, pues no tiene mayor sentido, no tiene mayor conexión con aspectos aplicados el determinar un área negativa. Entonces pues resulta ser que algo debemos de realizar cuando efectivamente, como ocurre en el ejemplo 2, resulta ser que la región que me interesa determinar se encuentra pues por debajo del eje. ¿Qué es lo que propone? Casi pareciera de forma mágica Purcell, pues lo que propone de forma mágica es colocar un signo negativo delante de nuestra integral, y eso nos va a conducir a que al final de nuestra operación pues tengamos un valor positivo. Entonces pues bueno, eso bien pudiéramos preguntarnos, ¿y de dónde sale este signo negativo que debemos de anteponer si la región que nos interesa está por debajo del eje? Bueno, pues ahorita haré alguna precisión al respecto. Si nos vamos al ejemplo 3, que vendría a ser la figura que está aquí, la figura 4 que está ilustrada aquí, pues parece ser que ahora sí estamos en una situación mucho más complicada, ¿no? Porque nuestra curva, que se vuelve una frontera de la región que nos puede interesar, pues está atravesando al eje de horizontal, al eje de las X, ¿no? Por un lado sube, por otro lado baja, y resulta ser que la región que nos interesa pues está delimitada en algún momento por valores encima del eje horizontal y en otro momento por valores debajo del eje horizontal. Entonces, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y
La solución que reitero, no me gusta mucho como lo maneja Purcell. También a Stewart le dará falta algo, pero lo veremos ahorita en un momento. La solución definitiva, y que tendría que ser al final de cuentas la solución formal, es que precisamente tenemos que ocupar un valor absoluto. Este valor, estos símbolos de valor absoluto que están aquí, son los que en el fondo, o al menos en el contexto formal, están permitiéndonos calcular áreas sin importar que la región se encuentre por arriba o por debajo del eje. El valor absoluto, algo que sabemos, es que me vuelve positiva a la función en todo su dominio, concretamente en todo el intervalo de integración que nos están dando, y en ese sentido pues no habría mucho que hacer. Voy a auxiliarme de GeoGebra para que notemos un poco lo que significa haber usado este valor absoluto, ¿no? Y voy a trabajar precisamente con esta función que me están dando, x cúbica menos 3x cuadrada menos x más 3, ¿no? Entonces abro GeoGebra, bueno, la minimizo un poco para que me dé chance de copiar la función y comienzo a escribirla, ¿no? Tengo esta función, ahora sí voy a ampliarla un poquito, que pues es precisamente la que se ve allá en el texto. Voy a cortarlo a donde me piden, que me parece que era entre 1 y 2, déjenme ver si estamos bien. Me piden calcular el área entre menos 1 y 2, perdón. Así que pues vamos a hacer lo que ustedes ya venían haciendo. Vamos a trazar la recta en x menos 1, vamos a trazar la recta en x2, ¿no? Podemos acercarnos un poco a la función. Estrictamente esta es el área, ¿no?, que nos aparece allí en el texto de Purcell. Y veamos, compañeros, ¿cuál es la ventaja que llega una vez que utilizamos el valor absoluto? Cuando utilizamos el valor absoluto, a veces, si estamos trabajando, o bueno, si están usando el teclado virtual, por ahí aparece una tecla precisamente para el valor absoluto. Voy a poner valor absoluto de f. Observen pues cómo cambian algunas cosas, ¿no? Observen cómo bueno, por un momento voy a quitar las rectas. Observen, lo que está en verde era la función original y lo que está en rojo es mi función valor absoluto, ¿no? Entonces pues queda así la función valor absoluto, completamente positiva. Voy a ocultar por un momento lo que está aquí en verde, quedándonos de esta manera, ¿no? Insisto, ¿qué fue lo que se ganó? Pues lo que se ganó fue asegurar que toda la región que nos interesaba, pues ahora quede encima del eje horizontal. Eso es lo que se tiene al utilizar el valor absoluto. El único detalle, y bien lo señala Purcell, es que cuando él calculó el área que le interesaba, todo lo que está sombreado en azul, tuvo de alguna manera que considerar el área de dos regiones. La primera región, tal y como estaba la función, sin ningún problema. La segunda región, con este famoso signo menos, que vimos había aplicado en este caso y que, insisto, parecía que había utilizado o parecía que había hecho magia. No es que haya hecho magia,
es que está utilizando, insisto, de base, de sustento teórico, el valor absoluto. Y el valor absoluto pues nos da esa ventaja, ¿no? Nos da la ventaja de poder no modificar la región, no hacerla más grande ni más pequeña, sino simplemente reflejarla sobre el eje horizontal. Algo así como lo que hacía el eje de las Y, recuerdan, cuando estábamos trabajando con simetría, pues algo así hace el valor absoluto, que es sin mayor modificación de la región que está por debajo del eje, la voltea y me queda encima del eje. Entonces, pues ya tiene un poco de sentido trabajar con esta cuestión de el cálculo de área a partir de una función dada, ¿no? A partir de la función que nos están dando. El detalle conceptual que me parece que deja de lado Purcell es ese, ¿no? Es el no habernos definido, y eso sí lo tenemos que hacer nosotros con cuidado, que el área de una región R va a ser igual a la integral del valor absoluto de la función que esté delimitando nuestra región, ¿no? Entonces, ahí creo que ahorita que revisemos a Stewart va a ser un poquito más categórico, y yo les pido que sean muy cuidadosos al hacer las anotaciones en su serie de ejercicios para que no les esté marcando esos errores precisamente, ¿no? Cuando hablemos de calcular áreas, no de calcular integrales, de calcular áreas, compañeros, tenemos necesariamente que meter dentro del valor absoluto la función o las funciones, como veremos más adelante, que estén delimitando a mi región. Si no lo hacemos, entonces no estoy calculando área, estoy calculando una integral nada más. ¿Y cuál es la diferencia de calcular el área a calcular una integral? Bueno, que el área siempre tiene que ser positiva, y la integral puede ser positiva, puede no serlo. Entonces, ojo con eso, eso es muy importante y por eso lo estoy señalando. Si voy a calcular áreas, necesito usar el valor absoluto. Bien, entonces lo que sigue a continuación por parte de Purcell pues es insisto, este pensamiento heurístico en donde lo que nos está pidiendo es que nos imaginemos las cosas como estar calculando áreas, estimemos esas áreas, después tomemos límite, ¿no? Pero pues es algo a lo que precisamente le hemos dado la vuelta, y en fin, ¿no? Después hace un pequeño, se detiene un poco en un apartado de esta sección, el cual tiene que ver con una región entre dos curvas. Y cuando vamos a calcular el área o la región, el área de la región entre dos curvas, pues en efecto, ¿no? Necesitamos las dos curvas. Y pues lo que nos va a interesar ahora es cómo trabajar con esas regiones que están precisamente, con esa región que queda delimitada entre esas dos curvas. Antes de continuar, nada más me detengo un momento, porque algo que dijo Purcell es que necesariamente cuando estamos trabajando con valor absoluto requerimos partir nuestro intervalo, y eso es algo que venimos haciendo y que la semana pasada les hice notar en una de las propiedades de nuestra integral, la cual desde luego tiene que ver con la posibilidad que se tiene de partir el intervalo, y en lugar de trabajar con un único intervalo, trabajar con dos intervalos de integración. ¿Por qué es importante resaltar eso? Bueno, porque si bien es cierto, nuestro formulario oficial nos habla de la derivada de un valor absoluto, no encontramos una fórmula, un teorema que directamente involucre al valor absoluto y nos dé el resultado de esa integral. Entonces es importante tener en mente eso. O sea,
Sí hay posiblemente la manera de derivar un valor absoluto, no hay, al menos desde la perspectiva de Purcell, no me extrañaría que por ahí en algún formulario que ustedes han manejado sí aparezca la integral del valor absoluto, pero no es el oficial que estamos usando, entonces por lo tanto no podemos afirmar eso. No hay una manera de calcular ese tipo de integrales. Es por eso que al no tener esa manera y recurrir o estar trabajando con valores absolutos, pues tenemos que hacer esta partición. Es decir, en lugar de conducir la integral desde menos 1 hasta 2, observen que fue de menos 1 a 1 y de 1 a 2, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que en efecto primero trabajó con la región positiva y después trabajó con la región negativa, identificando y partiendo el intervalo según convenía. No convenía integrar de menos 1 a 2 porque, reitero, esta región 2 se volvía negativa. Sí convenía trabajar de menos 1 a 1 con una región completamente positiva y después con este fragmento de la región total, la región 2, que era negativo. Entonces, si bien es cierto, se marca el intervalo de integración completo, ya a la hora de estar haciendo las operaciones no voy a realizar la integral de menos 1 a 2, voy a realizarla de menos 1 a 1 en un primer momento y después voy a considerar el valor positivo, el valor absoluto de esta expresión. Recordemos que el valor absoluto tiene dos opciones, bueno, tres opciones. Puede ser 0 si lo que está dentro de las barras del valor absoluto es 0. Puede ser lo que está dentro de las barras si eso es positivo, y claramente aquí estamos notando que es positivo. O puede ser menos lo que está dentro de las barras si eso es negativo. Y eso es lo que sucede precisamente con la región 2. Por eso aparece el signo menos. Porque a la hora de deshacernos del valor absoluto, justo entre menos 1 y entre 1 y 2, la función toma valores negativos. ¿Y cómo cómo quito las barras de valor absoluto de algo negativo? Pues multiplicándolo por un signo menos. Es por eso que aparece de esta manera. Y es por eso aquí un poco la nota que nos dice que no es una simplificación real, ¿no? Bueno, no es que no sea una simplificación real, es que así es como funciona la parte teórica. No necesariamente nos está simplificando, sino estamos argumentando analíticamente de dónde viene este signo menos, y ese signo menos viene de que esto se volvió, de que esto era negativo precisamente entre 1 y 2. A la hora de multiplicar algo negativo por un signo menos, se vuelve positivo y ya, ¿no? Entonces, ojo con esto, compañeros. Y también aprovecho este ejemplo para señalar otra cosa, ¿no? O sea, este signo menos se vuelve aquí un signo menos de enlace. Al final de cuentas hay que evaluar, como lo venían haciendo, esta parte que está aquí, que el resultado final es un 4, y hay que evaluar esta otra parte que está aquí, entre 1 y 2, que el resultado final es menos 7 cuartos. ¿Por qué tiene que ser menos 7 cuartos? Pues porque es negativa la región. Pero precisamente este signo menos que hemos colocado acá y que tenemos que volver a colocar aquí, a la hora de multiplicar por este signo menos me vuelve una cantidad positiva, y entonces pues hago la operación conducente. Entonces, ojo con eso, compañeros. Este signo menos viene precisamente de este análisis del valor absoluto. Un detalle que también se le escapó indicar a Purcell es que si estamos calculando áreas, pues nuestras unidades deben ser unidades cuadradas. Yo les pido de favor que cada vez que resuelvan uno de estos ejercicios, si es que se pueden resolver, porque aquí claramente lo dice, ¿no? Si es posible, hay que añadirle u cuadrada, en donde esta u cuadrada querrá decir que son pues unidades cuadradas, ¿no?
Entonces, pues bueno, esto es lo que me dice Purcell, por un lado. Ahora sí regreso al cálculo entre regiones. No tiene nada de novedad, compañeros. Resulta ser que la región está acotada pues precisamente entre dos curvas, y si está acotada entre dos curvas, pues tengo que utilizar esas dos funciones que me delimitan a la región. ¿Y cómo las voy a usar? Pues muy fácilmente. Voy a obtener el área de esta región restando una función a la otra función. Pero no solamente tengo que hacer eso, recordemos que debo garantizar que el resultado pues tiene que ser positivo, entonces tendré que usar un valor absoluto, tendría que poner esto entre valor absoluto. Purcell no lo hace, Stewart sí, vamos a ir para allá en un momento. Y para poder garantizar, y ojo con esto, es muy importante, para poder garantizar que no voy a tener mayor dificultad a la hora de trabajar con valor absoluto más que el hacer la resta algebraica que se me está indicando, voy a buscar que siempre la función minuendo, la que queda a la izquierda del signo menos, sea la más grande, hablando de altura sobre el eje de las y, sea la más alta pues, mientras que la función g sea la más baja. Eso me asegura que al hacer esta resta pues no voy a tener ningún problema de interpretación con el valor absoluto. Si siempre coloco a f como la mayor y a g como la menor, pues la resta, por lo que sabemos de aritmética básica de primaria, pues va a ser mayor que 0, va a ser positiva, y entonces eso me ayudará a liberarme un poco del valor absoluto cuando esté trabajando con regiones entre curvas, ¿no? Entonces, pues aquí tengo este ejemplo, bueno, viene el ejemplo 5, tengo esta curva, 2x menos x cuadrada, tengo esta otra curva, x a la cuarta, interesa calcular el área entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Observen la indicación, encuentre el área entre las curvas. Entre las curvas. Aquí va una curva y aquí va otra curva. Si yo prolongo esto y prolongo de aquí, pues ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener un montón de regiones, pero la única región que queda delimitada, que queda acotada, pues va a ser esta hojita que está aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso de acotado? Estoy usando un término incorrectamente, que es cerrada. ¿Por qué cerrada? Pues porque en efecto pues no me salgo de estas dos curvas, ¿no? Y acotada de paso pues también, o sea, no voy más allá del 1 en y, tampoco del 0 en y, tampoco voy más allá del 0 en x y tampoco voy más allá del 1. Está cerrada la región y pues lo que nos interesa calcular son regiones cerradas. Regiones abiertas nos meten problemas tales como si la integral existiera de entrada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Repito, en este caso, colocar primero la más grande es 2x menos x cuadrada, por eso vemos que aquí así lo acomoda el autor, menos la otra función, ¿no? Y la otra función simplemente es x a la 4. ¿Cómo encontrar los extremos de integración? Aquí ya no me los están dando, si se dan cuenta. Bueno, pues los vamos a encontrar precisamente donde se intersecta esta curva con esta curva. ¿Y dónde se intersectan estas curvas? Pues tenemos que establecer una ecuación. ¿Y cómo establezco esta ecuación? Pues igualando 2x menos x cuadrada a x a la 4, ¿no? Me voy a auxiliar de GeoGebra para darnos una pista, ¿no?, de cómo podemos hacerlo para estos casos. Voy a ocultar lo que ya teníamos, por ejemplo. Voy a minimizar esto y trabajaré aquí, ¿no?
vamos a poner 2x, perdón, 2x menos y por otro lado vamos a poner x a la 4. Si veo las gráficas, las voy a ampliar un poquito. Bueno, voy a acercarme. Aquí están las gráficas. Y bueno, podemos ver más cosas, ¿no? que con Purcell no se podía notar. Bien, pero necesito de alguna manera pues encontrar estos puntos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es pues determinar esta ecuación. 2x menos x al cuadrado, que es una de ellas, pues tiene que ser igual a x a la 4, ¿no? Pues tendría que resolver esta ecuación. Y si nos damos cuenta, GeoGebra me está indicando, de hecho no sé si se alcanza a ver en el video, pero sí se remarcó pues que aquí tengo este corte con esta línea horizontal y aquí tengo este otro corte. Voy a darle enter para ver qué pasa. Me pinta esta ecuación y resulta ser que GeoGebra me está señalando pues precisamente con estas rectas verticales en donde se está llevando a cabo el corte. Puedo ir más allá, pero por ahora me detengo solamente aquí. Lo que me interesa es resolver esta ecuación. Hay que usar todas las técnicas que conozcamos para poderla resolver, y eso, digamos que en este video tutorial lo dejo un poco abierto a que ustedes lo indaguen, para poder determinar este par de puntos. Entonces fue así como Purcell trabajó y pues los halló. Y por eso es que a la hora de calcular el área de la región están apareciendo aparentemente de forma mágica este 0 y este 1. Pues no es que sea de forma mágica, es que los determinó precisamente mediante la resolución de la ecuación que les pinté acá con GeoGebra, ¿no? Esta ecuación, igualando la estructura de una función con la estructura de la otra función, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que hace Purcell, eso es más o menos lo que tendremos que hacer nosotros. Observemos que mi recomendación para todos estos ejercicios es que pintemos la gráfica, ya que tengamos la gráfica dibujada con los extremos correspondientes, pues entonces ahora sí calculemos cosas. Por aquí nos vamos a topar con estas situaciones, compañeros. X igual a y menos 3 sobre y menos 2, por ejemplo. ¿Y eso por qué de pronto aparece? Pues por aquí Purcell comenta algo ya para ir concluyendo. Resulta ser que a veces nos va a convenir, en lugar de hacer un análisis como tradicionalmente estamos acostumbrados a hacerlo, de manera vertical, pues yendo de la más alta a la más baja, nos va a convenir hacer un análisis así, como que de izquierda o de derecha a izquierda. Bien, eso nos va a obligar en algunas ocasiones no a ver funciones en términos de x, sino más bien a ver funciones en términos de y, ¿no? Como lo que está aquí establecido. Entonces hay ocasiones en que en lugar de hacer el despeje para dejar a la y solita y trabajar, por ejemplo, con raíz de 4x, que se convertiría en 2 raíz de x, como es un y cuadrada, tendríamos que usar un más menos, y entonces tendríamos dos opciones, la parte positiva, la parte negativa, y eso haría nuestro análisis un poquito más engorroso. Hay ocasiones en que simplemente nos conviene dejarlo en términos de y, como está aquí, y darnos cuenta cuál va a ser la función que nos conviene ilustrar como más grande o considerar más grande, y cuál va a ser la función que nos conviene trabajar como más corta. Digamos que tendríamos que voltear los ejes
y nos damos cuenta que a la hora de, y me tienen que ayudar porque ese es un experimento mental, ¿no? A la hora de rotar los ejes, pues la función que quedaría más arriba es precisamente esta, la función que quedaría abajo sería esta que está aquí. ¿Cómo puedo construir esta ecuación? Bueno, pues si ya me están dando la ecuación de la recta, pues simplemente despejo a la x, me queda de esta manera. Y ya tenía de alguna manera esta ecuación en y, en términos de y. Y pues lo que hace el autor es relativamente sencillo, insisto, la que queda más alta una vez que roto este eje de las x, o sea, imagínense que este eje de las x lo mandan a donde está y en automático pasa a ser x, solo que las y positivas quedan de este lado, las y negativas quedan de este lado, las x más altas quedan acá, las x más bajas quedan aquí, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esa rotación, pues digamos que la línea recta queda arriba de la curva que está aquí dibujada, ¿no? Entonces por eso es de que, como les decía, a la hora de calcular el área, la función más alta menos la función más baja, ahora estamos integrando en términos de y, no pasa nada, es la misma reglita y se obtiene el resultado, ¿no? Esa es una manera de plantear las cosas, así lo maneja Purcell y así lo podemos manejar también nosotros. Ya para finalizar el video tutorial, simplemente una revisión rápida al análisis que hace Stewart. Es muy parecido, compañeros, tiene una función f, tiene una función g, aquí está la región que me interesa, él le llama s en lugar de r, hace el análisis de siempre. Si no tuviéramos conocimiento de integrales, habría que calcular este límite, ya sabemos todo lo que eso involucra, y es aquí en donde él empieza a decirnos algo importante, ¿no? Cuando f es más grande o igual que g, pues nos conviene colocar primero la f, luego la g, para hacer la operación. Insisto, la definición formal de área de una región entre curvas me obliga a que estos corchetes sean en realidad valor absoluto y acomodarlas siempre de esta manera para que simplemente los quite, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga cuidado, porque seguramente cuando esta g sea más grande voy a tener que poner un signo menos afuera de la integral, como ya lo explicaba Purcell hace un ratito, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden revisar sin mayor dificultad. Aquí tenemos una región interesante, ya lo está dando de manera aproximada, posiblemente en algunas ocasiones estos puntos no sean tan triviales o tan fáciles de determinar, tendremos que hacer uso de aproximaciones, pero sin problema seguramente podremos usar GeoGebra para resolverlos, ¿no? Entonces me detengo aquí, compañeros. Confío que con esta discusión, con este video tutorial, puedan avanzar en la resolución de la lista. Pues por mi parte es todo. Éxito y hasta una próxima vez.